¿Sabías que, en una competencia mano a mano, una simple hoja curva del siglo XVIII todavía puede ganarle a una máquina moderna a gasolina? Siempre te han dicho que lo nuevo es mejor, que progresar es sumar potencia y complejidad. Pero, ¿y si las herramientas más perfectas, jamás inventadas, tienen miles de años y están guardadas, calladas, en el granero de tu abuelo? Hoy, en Stellar Eureka en español, destapamos 10 herramientas agrícolas tan bien diseñadas que siguen en uso 1000 años después, o más. No son reliquias, son lecciones magistrales de eficiencia que la tecnología moderna muchas veces no logra igualar, y espera a ver la herramienta de 70.000 años que moldeó civilizaciones desde Egipto hasta Nueva Zelanda. Después de esto, no volverás a ver una herramienta simple de la misma manera. No es el símbolo de la muerte que ves en las películas. Es una herramienta revolucionaria para la vida, la guadaña. Aunque su origen exacto se pierde en el tiempo y casi no se usó en la antigüedad, su gran momento llegó con las innovaciones agrícolas de la época carolingia. Alrededor del siglo VIII se extendió por toda Europa, y por primera vez los campesinos pudieron cosechar y almacenar enormes cantidades de heno, lo que permitía a su ganado sobrevivir a los inviernos más duros. Esta herramienta tan simple impulsó una expansión enorme de la agricultura. Los herreros antiguos crearon dos diseños geniales. La guadaña inglesa tenía una hoja pesada y rígida para los trabajos más bravos. La austríaca, una hoja más ligera y blanda que podía afilarse en pleno campo con un martillo pequeño y un yunque. Ese proceso, llamado batido, adelgazaba y endurecía el filo sin desgastarlo. Así que la herramienta más valiosa del campesino podía durarle toda la vida. Y ahora viene lo que parece imposible. En campo abierto, un buen segador no solo es más silencioso y limpio que una desbrozadora a gasolina, es más rápido. Se ha comprobado año tras año en la Green Scythe Fair, en el Reino Unido. En competencias oficiales de siega, las guadañas movidas por brazo humano les ganan una y otra vez a las máquinas devoradoras de gasolina, tanto en velocidad como en calidad del corte. El mango largo y curvo, llamado astil, es un sistema ergonómico perfectamente pensado que convierte el impulso del cuerpo en un barrido limpio. La guadaña perfeccionó el arte de cortar. Pero para construir un mundo, la humanidad necesitaba una herramienta que perfeccionara el arte de dar forma, y esa ya era antigua cuando se forjó la primera guadaña. Esta herramienta es prehistórica. La azuela es una de las primeras herramientas especializadas para trabajar la madera, y los ejemplares más antiguos se remontan unos 70.000 años, a la Edad de Piedra Media. Su diseño es una obra de puro ingenio. A diferencia del hacha, cuyo filo va paralelo al mango, el de la azuela se coloca en ángulo recto, como el de una azada. Ese pequeño giro lo cambia todo. La convierte en una herramienta para dar forma y alisar la madera, no solo para partirla. Este único invento impulsó la artesanía en todo el mundo. Los antiguos egipcios usaban la azuela para construir los muebles, barcos y ataúdes que enterraban en las tumbas de los faraones. A miles de kilómetros, los artesanos maoríes de Nueva Zelanda usaban azuelas de piedra verde sagrada, el pounamu, para tallar sus canoas y casas ceremoniales con un detalle impresionante. Hoy la azuela sigue siendo esencial para artesanos que necesitan un control que las herramientas eléctricas no dan. Los constructores de barcos tradicionales la usan para dar forma a las curvas complejas de un casco, y quienes levantan casas de troncos para crear esa hermosa textura labrada a mano en las vigas enormes, algo que ninguna máquina logra imitar del todo. La física de cómo una hoja debe entrar y moldear la madera ya la dominaban nuestros antepasados lejanos. La azuela fue una maestra de la creación, pero la siguiente herramienta tenía doble personalidad. En el viñedo era una podadera amable, en el campo de batalla, la peor pesadilla de un caballero. La historia del podón empieza en paz, en los huertos y viñedos de la antigua Mesopotamia, hace más de 3000 años. Las primeras versiones eran simples hojas curvas para podar vides y árboles. Los romanos perfeccionaron su diseño y lo difundieron por todo su imperio, hasta volverlo una herramienta esencial para los campesinos de todas partes. Su diseño es brillante en su sencillez, una hoja curva y pesada que concentra toda la fuerza del golpe en un tajo potente, combinada con un gancho afilado para alar y cortar ramas. Hoy sigue siendo una herramienta básica para agricultores y leñadores, sobre todo en Inglaterra para el oficio tradicional del hedge laying, que consiste en entretejer ramas vivas para formar cercas naturales. Pero esta humilde herramienta del campo guarda un secreto oscuro. Se convirtió en el arma nacional de Inglaterra. En los siglos XV y XVI, como el podón era barato, fácil de fabricar y todo campesino ya sabía manejarlo con destreza mortal, podían levantarse ejércitos enteros de billmen casi de la noche a la mañana. Montado en una pértiga larga, se convertía en el temible bill inglés. En combate era devastador. El gancho enganchaba la armadura de placas de un caballero y lo arrancaba del caballo, y luego la hoja pesada le aplastaba el yelmo. En la famosa batalla de Agincourt,
Los Ben ingleses fueron decisivos en el brutal cuerpo a cuerpo que destrozó a la caballería francesa. El poder de una sola persona con una herramienta afilada es enorme. Pero ¿qué pasa cuando unes ese ingenio a la fuerza de un animal? Obtienes un invento que le permite a la humanidad cultivar el planeta entero. Te presento al antepasado de todos los arados, el arz, o arado de palo, que apareció en el Neolítico hace unos 8000 años. Su invención está ligada directamente a la domesticación del ganado. Su diseño es la sencillez misma, una punta de madera, a veces rematada con piedra o hierro, que se arrastra por la tierra. Pero aquí está la diferencia clave. A diferencia de un arado moderno, el arz no voltea la tierra, solo araña un surco poco profundo, una pequeña zanja perfecta para sembrar las semillas. Durante miles de años se pensó que era un diseño primitivo. Era un error. Para muchos ambientes es brillante. Al no voltear la tierra, el arz deja los restos vegetales en la superficie. Eso funciona como un mantillo natural. Evita que se evapore la humedad y que el viento se lleve la capa fértil del suelo. Hoy esta técnica antigua se celebra como un avance agrícola de punta. La labranza de conservación, un método moderno pensado para cuidar la salud del suelo y frenar la erosión. Pero el arz del Neolítico ya lo hacía hace miles de años. Gracias a él, los primeros agricultores dejaron atrás los pequeños huertos y empezaron a cultivar campos más grandes de cereal, suficiente para generar excedentes de comida y sostener el nacimiento de las primeras ciudades del mundo. Los arqueólogos todavía pueden ver la prueba. Bajo antiguos túmulos funerarios encuentran surcos entrecruzados del arz grabados en el subsuelo. Esta herramienta permitió sembrar a una escala nunca vista, pero para recoger esa recompensa hacía falta una herramienta aún más vieja, una anterior a la propia agricultura, la que hizo posible toda la revolución agrícola. Antes del arado existió la hoz. Es tan antigua que es anterior a la agricultura misma. Los arqueólogos han encontrado hoces con hojas de pedernal de hace más de 12.000 años, tan eficientes que su diseño básico apenas ha cambiado en milenios. Es tan perfecto que casi no ha hecho falta tocarlo. La hoja curva permite al cosechador enganchar un manojo de tallos de cereal y cortarlos de un solo movimiento eficiente. Las primeras hoces usaban trozos de pedernal afiladísimos encajados en un mango de madera o hueso. Los ingenieros de Mesopotamia incluso crearon hoces de cerámica cocidas en hornos para que fueran durísimas y resistentes. Aunque las gigantescas cosechadoras se encargan de los campos industriales, la hoz sigue siendo la herramienta preferida de millones de personas en el mundo. Se usa para cosechar en espacios estrechos, en laderas empinadas donde no llegan las máquinas y en cultivos delicados que una cosecha mecánica brusca dañaría. Pero la hoz no es solo una herramienta, es la que desató el mayor cambio de la historia humana. Hoy la mayoría de los estudiosos cree que fue su enorme eficiencia la que permitió a nuestros antepasados reunir suficiente grano silvestre como para convertirlo en una fuente de alimento confiable. Y eso llevó directo a la idea de sembrar semillas a propósito. Cosechar millones de tallos de grano es una tarea monumental, pero todo empieza con una sola semilla puesta en un solo hoyo, hecho por una herramienta tan simple y perfecta que su diseño no ha cambiado en 2000 años. Es el ejemplo máximo de un diseño tan perfecto que no se puede mejorar. Documentado por primera vez en época romana, el plantador es un simple palo puntiagudo, a veces con un mango en forma de T para mayor comodidad. Su trabajo es de una sencillez admirable: abrir un hoyo uniforme y perfecto en la tierra para sembrar una semilla, una plántula o un bulbo, nada más. Su diseño se ha mantenido idéntico durante 2000 años porque no hay nada que cambiar. Mucho antes de que tuviera un nombre formal, los campesinos lograban lo mismo con huesos, palos o incluso los dedos. Sigue siendo una herramienta esencial para cualquier jardinero. Permite controlar con precisión la separación y la profundidad de siembra con el mínimo esfuerzo y removiendo apenas la tierra de alrededor. Antes de que se inventaran las sembradoras modernas, el plantador era tecnología de punta. En los siglos XVIII y XIX, los trabajadores usaban plantadores de mango largo para sembrar campos enteros. Una persona recorría los surcos abriendo hoyos uno tras otro, y otra venía detrás dejando caer una semilla en cada uno. El plantador no tiene piezas móviles, no necesita combustible y no deja margen de mejora. Es la prueba física de que la solución más simple suele ser la más elegante y la más duradera. Mientras nosotros inventamos máquinas caras y complicadas para el mismo trabajo, el plantador romano de 2000 años sigue siendo más rápido y eficiente para muchas tareas pequeñas. Una vez sembrada la semilla y crecido y cosechado el grano, surge un problema nuevo: ¿cómo separas el alimento valioso del tallo que no sirve? Durante miles de años la respuesta fue el mayal.
Su diseño es otro ejemplo de ingenio sencillo, un mango largo de madera unido por una articulación flexible a una maza más corta y pesada. El trabajador extendía el grano cosechado sobre una superficie dura y limpia, la era, y lo golpeaba una y otra vez con el mayal. El impacto de la maza reventaba las espigas y liberaba el grano. Las gigantescas trilladoras ya habían dejado obsoleto al mayal en las grandes fincas, pero para los pequeños agricultores sigue siendo una forma práctica y barata de procesar el grano. Permite una trilla cuidadosa que no daña la paja, que después se aprovecha para otras cosas, como tejer cestas o hacer cama para los animales. Después de trillar el grano, te queda un montón desordenado, las semillas pesadas y comestibles mezcladas con los trozos ligeros que no se comen, los restos de tallo y cáscara que se llaman tamo o paja. Para separar esa mezcla caótica, los agricultores antiguos recurrían a la cesta de aventar. Esta cesta ancha y poco profunda es la clave de un sistema de limpieza perfecto y sin gasto de energía. La técnica es pura inteligencia. Tomas la mezcla de grano y paja y la lanzas suavemente al aire en un día de brisa ligera. El grano pesado cae de vuelta a la cesta, pero la paja ligera que no sirve se la lleva el viento. Es un separador perfecto que no necesita combustible, ni máquinas, ni piezas complicadas. Esta tecnología antigua fue la columna vertebral de la industria arrocera estadounidense durante más de 200 años, desde finales del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX. Las personas esclavizadas traídas de África Occidental llevaron consigo no solo el conocimiento para cultivar arroz, sino también el antiguo oficio de tejer estas cestas en espiral. Las hermosas cestas de hierba dulce que todavía hoy hacen los artesanos de la región costera de Carolina del Sur son la continuación directa de esa tradición. Las técnicas de cestería en espiral del sur de Estados Unidos son casi idénticas a las que aún se usan en países de África Occidental como Senegal y Angola, un vínculo tangible con la herencia africana que sobrevivió y perduró. Todas estas herramientas, del arado a la cesta, dependen de la energía humana. Pero para hacer crecer de verdad la civilización, nuestros antepasados necesitaban aprovechar una fuerza mucho mayor que la suya. Necesitaban un motor, y lo construyeron de madera. El arado Ard, que vimos antes, marcó un antes y un después en la agricultura. Pero fue el yugo el que de verdad liberó su potencia, al permitir unir la fuerza de dos animales como si fueran uno. El yugo transformó al humilde arado de herramienta de huerto en el motor de la civilización. Este armazón de madera tallada unía a los bueyes en un esfuerzo sincronizado, multiplicando la fuerza que podían dar y los campos que podían abrir. La evidencia arqueológica, como las marcas de desgaste en cuernos de ganado antiguos, sugiere que el yugo ya se usaba hacia el 2900 a.C., hace casi 5000 años. Esta tecnología revolucionaria permitió cultivar muchísima más tierra de la que jamás se pudo solo con músculo humano. Disparó la producción de alimentos y fue un paso clave en el crecimiento de las civilizaciones antiguas. Aunque los tractores dominan la agricultura industrial moderna, los animales de tiro siguen siendo la principal fuente de fuerza para millones de pequeños agricultores en todo el mundo. El yugo sigue siendo la forma más eficiente y humana de aprovechar su fuerza increíble. Un yugo bien ajustado y tallado a medida reparte la carga correctamente por el cuerpo del animal, lo que permite a la yunta tirar a su máximo potencial con comodidad y seguridad. Y lo que de verdad te vuela la cabeza es que el diseño de cada yugo es una huella cultural. El yugo cornal se sujeta a los cuernos y era el preferido de los campesinos españoles, que lo llevaron a América Latina. El yugo de cuello descansa sobre los hombros y era una tradición inglesa que los colonos llevaron a Norteamérica. Ninguna de las increíbles herramientas de esta lista, la guadaña, la hoz, la azuela, el podón, sería más que un pedazo de metal inútil sin un buen filo. Y la tecnología que crea ese filo es la más antigua y básica de todas, la piedra de afilar. Quizás sea una de las tecnologías más viejas de la humanidad. La evidencia más antigua de seres humanos usando piedras para desgastar y afilar otras herramientas viene de un abrigo rocoso en Australia y data de hace nada menos que 65.000 años. Nuestros antepasados del Paleolítico afilaban sus herramientas mucho antes de pensar siquiera en sembrar una semilla. El principio nunca ha cambiado. Una piedra de afilar es, sencillamente, un trozo de piedra natural con un grano abrasivo fino. Cuando frotas una hoja de metal contra ella en el ángulo correcto, va quitando partículas microscópicas de acero y crea un filo nuevo, afiladísimo. Algunas piedras naturales, como la famosa novaculita que se extrae en Arkansas, son tan buenas para afilar que los artesanos las siguen apreciando hoy. Y un dato curioso, en inglés esta piedra se llama whetstone, pero no tiene nada que ver con el agua. La antigua palabra inglesa whet significa simplemente afilar. En 1823, un granjero de Nuevo Hampshire descubrió que las piedras de su pastizal eran perfectas para afilar su guadaña,
Y así nació la industria estadounidense de las piedras de afilar. Es la fuerza silenciosa y fundamental detrás de cada herramienta de esta lista, la tecnología antigua que le da el filo a cada diseño perfecto. Progresar no siempre es reinventar la rueda. Algunas herramientas estaban tan bien diseñadas, tan perfectamente adaptadas a su tarea, que apenas han cambiado en 1000 años. Las puedes mecanizar, las puedes producir a gran escala, pero no las puedes superar. Ni entonces, ni en muchos casos tampoco ahora. De las hojas curvas a los palos afilados, de las cestas a los yugos, cada una cuenta la historia del ingenio humano en su forma más esencial. ¿Cuál de estas herramientas antiguas te sorprendió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si crees que la vieja sabiduría todavía merece un lugar en el mundo moderno, dale me gusta, suscríbete y comparte esto con alguien que sepa valorar una herramienta que simplemente funciona. Aquí Stellar Eureka en español. Nos despedimos.